Como les contaban, nosotros venimos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, somos asesores directamente de la oficina, venimos asesorando al equipo negociador del gobierno en los diálogos que se están desarrollando en este momento en La Habana, en Cuba, y queremos darles a conocer los avances, el contexto de este proceso de paz, para que ustedes se enteren, puedan transmitir ese mensaje en sus colegios, en sus instituciones, y pues puedan plantear las preguntas que tengan al respecto, para que esto efectivamente sea una construcción de paz de todos, desde los territorios, desde las diferentes regiones, desde los diferentes sectores, porque finalmente la paz es un compromiso de todos. Primero, contarles que este proceso de paz ha sido dividido básicamente en tres fases. Una primera fase que fue la fase exploratoria, una segunda fase que es la fase de la mesa de conversaciones como tal, que es la que se está desarrollando en este momento, y una tercera fase que es la fase de implementación, de transición o de construcción de paz. En esa tercera fase de construcción de paz es importante tener en cuenta ese concepto de construcción de paz territorial que ha empezado a desarrollarse, porque el conflicto ha sido muy distinto en cada una de las regiones del país. Cada una de las regiones del país se caracteriza por ciertas, valga la redundancia, ciertas características que lo diferencian de los demás. Entonces mal haría el gobierno nacional en tratar de homogenizar la implementación de los acuerdos, cuando la priorización de cada uno de esos elementos que se tienen que implementar y que se están acordando en La Habana, pues tienen que hacerse de manera diferenciada. Por eso es tan importante que empecemos a apropiar esos acuerdos y que empecemos a pensar cómo sería efectivamente esa construcción de paz. Como les decía, la primera fase, que fue la fase exploratoria, se llevó a cabo en la ciudad de La Habana entre febrero y agosto del año 2012. Fue una etapa completamente secreta, donde unos delegados del gobierno nacional se reunieron con unos delegados de las FARC para buscar efectivamente si existían unos puntos en común para poder instalar una mesa de conversaciones. Me imagino que todos ustedes saben que hoy en día estamos en un proceso de conversaciones entre el gobierno nacional y las FARC, ¿verdad? ¿Alguno no sabía? Todos sabían. Perfecto. Lo que pasó en esta primera fase exploratoria fue que al final se suscribió un documento que se denomina Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. ¿Qué quiere decir eso? Como su nombre lo indica, ni en La Habana ni en Bogotá se está haciendo la paz. La paz no se hace con la firma de un documento. Lo que estamos buscando es la terminación del conflicto, que lleva más de 50 años en el país, para entrar en esa tercera fase, que es efectivamente la fase de construcción de paz. Imagínense ustedes una autopista muy buena, pero que cae un árbol sobre esa autopista. Uno puede tener una autopista muy buena, pero si ese árbol que se cayó no lo deja uno seguir transitando, uno no sabe qué es lo que hay más adelante. Efectivamente, hemos considerado que con este proceso de paz prácticamente nos estamos jugando el segundo tiempo de esa Constitución del 91. En la Constitución del 91 se plasmaron unos principios y unos valores geniales que en muchas ocasiones no han podido ser materializados porque el conflicto se ha atravesado. Lo que estamos tratando de hacer con este proceso es levantar ese árbol, ese conflicto que se ha atravesado, para poder seguir navegando por esa autopista y ver qué es lo que hay más allá, y efectivamente que todos los que vivimos en este país tengamos o vivamos con una igualdad de condiciones que nos permitan desarrollar todos esos principios, todos esos valores y todos esos derechos consagrados tanto en la Constitución como en la ley. Ahora Carolina más adelante les va a contar en el punto de desarrollo agrario. Existen desafortunadamente unas brechas gigantes, es decir, unas diferencias impresionantes entre las oportunidades de las personas que viven en el campo y las oportunidades de quienes vivimos en la ciudad. Eso es lo que queremos precisamente empezar a equilibrar, porque el campo es el que ha sufrido desafortunadamente muchísimo más los riesgos y las consecuencias de este conflicto. Una vez firmado ese documento en esa primera fase exploratoria, documento que, quiero repetirles, se denomina Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que en una primera parte describe por qué las partes se estaban reuniendo, cuáles son los objetivos de esa reunión entre las partes.
y posteriormente los puntos sobre los cuales se pusieron de acuerdo para conversar en la mesa de conversaciones y sobre los que ellos consideran que efectivamente el conflicto podría terminarse. No son todos los problemas del país y no pretenden ni sería posible evacuar en esa agenda todos los problemas del país. Estamos tratando, vuelvo y lo repito, buscando la finalización del conflicto y esos puntos ahí establecidos pretenden esa finalización del conflicto. ¿Cuáles son esos puntos? 1, desarrollo agrario. 2, participación política. 3, fin del conflicto. 4, solución al problema de las drogas ilícitas. 5, víctimas. Ahí es importante tener en cuenta que por primera vez en un proceso de paz en Colombia, las víctimas son incluidas en el proceso de paz. Por primera vez, nunca antes habían sido tenidas en cuenta. Eso es uno de los puntos más importantes porque las víctimas, como el propio acuerdo lo establece, están en el centro del acuerdo y si no logramos el resarcimiento de sus derechos, este proceso no va para ninguna parte. Y el sexto punto es el punto denominado implementación, verificación y refrendación. ¿Qué quiere decir eso? Que al final, cuando se terminen las discusiones entre el gobierno y las FARC sobre los puntos que ellos consideraron eran importantes para finalizar el conflicto, todos los colombianos vamos a tener la posibilidad de refrendar esos acuerdos, es decir, decir si estamos o no estamos de acuerdo, valga la redundancia, con esos acuerdos logrados. Para eso es bien importante que desde ahora empecemos a apropiarnos de esos acuerdos que se están logrando. Como dato curioso les cuento que hoy, 24 de septiembre, la mesa de conversaciones decidió publicar todos los acuerdos que hasta el momento se han logrado. Antes había hecho una publicación de unos informes que daban cuenta de esos avances. Hoy decidieron que los acuerdos son públicos de principio a fin y que ustedes, nosotros, todos los colombianos, podemos revisarlos y si tenemos alguna duda sobre lo que nos venían contando, pues ahí podemos aclararla y podemos establecer efectivamente que los acuerdos que se están logrando sí van a permitir la terminación del conflicto y que empiece efectivamente la construcción de paz. Y la tercera parte de ese acuerdo general son unas reglas de juego de la mesa de conversaciones. Como cuando uno va a jugar un partido de fútbol con los amigos, uno primero tiene que delimitar la cancha, decir quiénes son los que pueden entrar a jugar por cada uno de los equipos, cuándo es que el balón está fuera de juego. Efectivamente, en el acuerdo general, al final, se establecen esas reglas de juego. Quiénes pueden participar en la mesa, cuáles son los mecanismos de participación de los ciudadanos, cuándo se desarrollan los ciclos de conversaciones. Entonces, ese es el acuerdo general que los invito a que se lo lean porque es el documento base, la hoja de ruta de este proceso de paz. Ahí fue cuando terminó la primera fase. Segunda fase, que fue la instalación y desarrollo de la mesa y que es la fase en la que nos encontramos en este momento. La mesa de conversaciones se instaló en noviembre del año 2012 en la ciudad de Oslo, en Noruega, y posteriormente se trasladó a la ciudad de La Habana, en Cuba, y en este ciclo que se está desarrollando en este momento, estamos desarrollando el ciclo número 29, que es un ciclo dentro de la mesa de conversaciones. Son básicamente 11 días, donde los primeros 3 días las partes, es decir, gobierno y FARC, se reúnen durante 3 días discutiendo y conversando los temas que habían establecido. Un cuarto día se hace un receso donde cada una de las partes se reúne de manera independiente para planear cómo es que van a continuar en esa discusión. Otros 3 días donde la mesa vuelve a reunirse, otro día de receso y otros 3 días para finalizar los 11 días de un ciclo. Hoy en día estamos cumpliendo el ciclo número 29. Ya hemos avanzado en un poco más de 3 de los 5 puntos sustanciales de esta agenda. Entre noviembre de 2012 y mayo de 2013 estuvieron conversando sobre el tema de desarrollo agrario. Entre
junio de 2013 y noviembre de 2013 el tema de participación política, entre diciembre de 2013 y mayo de este año el tema de solución al problema de las drogas ilícitas, cuando empezaron inmediatamente la discusión del punto de víctimas, que empezó con el establecimiento de 10 principios para el tratamiento de las víctimas en la mesa de conversaciones. Hito también, no solo a nivel nacional, sino internacional, porque por primera vez se establecen unos principios para el tratamiento de las víctimas en una mesa de conversaciones. Y la tercera fase es esa fase de construcción de paz que empezará una vez se logre un acuerdo final, una vez los colombianos hayamos refrendado los acuerdos y que empecemos esa implementación en cada uno de los territorios. Esa etapa sí nos llevará un poco más de tiempo porque, como decíamos, la paz no se logra con la firma de un documento. Aquí lo que estamos buscando es la finalización del conflicto y una vez sin conflicto vamos a ver cómo es que vamos a hacer esa implementación de los acuerdos para que efectivamente se dé una construcción de paz desde los territorios. Aunque ya hemos hablado sobre algunas de ellas, les cuento, las características fundamentales de este proceso de paz son: 1. El proceso busca terminar el conflicto, que ya lo hemos repetido varias veces. 2. Se está llevando a cabo fuera de Colombia porque hemos aprendido de las experiencias que hemos tenido en el pasado y nos dimos cuenta que era la mejor opción para que este proceso efectivamente pudiera avanzar. 3. Es una agenda realista sobre unos puntos concretos que buscan la terminación del conflicto. Si ustedes se han dado cuenta y se han estudiado el conflicto colombiano y los procesos de paz que hemos vivido en Colombia, el último proceso de paz que se dio entre el gobierno y las FARC, que fue en el Caguán, tenía 12 puntos en la agenda, a diferencia de este que tiene 6. Dentro de esos 12 puntos que se trataban en la agenda del Caguán, algunos hablaban de lo divino y de lo humano, porque hablaban incluso de transformación de las instituciones del Estado colombiano, transformación de las fuerzas militares. Como les conté, estos puntos que se están desarrollando en La Habana son puntos concretos que buscan la terminación del conflicto. Después de 2 años y medio en el Caguán, no logramos avanzar en ni siquiera uno de los puntos. Hoy en día no llevamos ni siquiera 2 años de la mesa de conversaciones y hemos avanzado en un poco más de 3 puntos, es decir, los avances han sido efectivamente sustanciales y han permitido que la mesa se siga desarrollando. Las sesiones de trabajo son reservadas y directas. El hecho de que sean directas quiere decir que, a diferencia de algunos procesos de paz a nivel internacional, estas conversaciones no tienen intermediarios. Si bien existen unos países garantes y unos países acompañantes, estos países lo que hacen es generar precisamente una garantía, una veeduría de que lo que allí se está conversando sí se va a cumplir, pero no son intermediarios en la mesa de conversaciones. Lo otro es que este proceso de paz no tiene despejes de territorio y no hay cese de operaciones militares, también aprendiendo un poco de lo sucedido en el pasado. Y ya habíamos dicho que los colombianos serán quienes refrenden los acuerdos alcanzados y las conversaciones no son ilimitadas. Eso quiere decir que están sujetas a una revisión periódica por cada una de las partes, donde revisan si efectivamente los avances que se han dado sí son lo suficientemente importantes y lo suficientemente sustanciales para poder continuar con la mesa de conversaciones. Más o menos, para contarles el funcionamiento de la mesa, 10 personas por cada una de las delegaciones pueden entrar a la mesa. Imagínense una mesa rectangular donde de un lado se sientan los 10 delegados del gobierno nacional, del otro lado se sientan los 10 delegados de las FARC, de un lado se sientan los delegados de uno de los países garantes, que es Noruega, del otro lado se sientan los otros delegados del otro país garante, que es Cuba, y las conversaciones se desarrollan. Solo 10 de cada una de esas partes, solo 5 de cada uno de esos 10 delegados de cada una de las partes es denominado plenipotenciario, es decir, el que tiene voz y voto dentro de la mesa de conversaciones. Eso básicamente para contarles sobre el contexto del proceso. María Lucía les va a contar un poco cómo es la participación ciudadana en la mesa de conversaciones, porque todos los ciudadanos, entiéndase,
todos, cualquiera, puede participar con propuestas a la mesa de conversaciones, porque este proceso de paz es de todos. Buenas tardes. Voy a contar muy rápidamente cuáles son los mecanismos que la mesa tiene, o sea, el proceso de La Habana, para participar. Entonces, como Mario les estaba diciendo, cualquier persona puede enviar sus propuestas a La Habana, cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros, ustedes como estudiantes, los profesores, cualquier persona que tenga algo que aportar al proceso, bien sea una propuesta, o tiene un comentario, o tiene una crítica, o tiene una experiencia que conoce que le parece valiosa, puede hacerla llegar directamente al proceso. Y todas esas propuestas se tienen en cuenta en la mesa de conversación. El primer mecanismo justamente es la página web de la mesa. La mesa tiene una página que es esa que está ahí, www.mesadeconversaciones.com.co. Importante decirles que esta página tiene toda la información del proceso. Si ustedes quieren ver lo que sale en esa cartilla, es decir, los acuerdos, lo que estaba contándoles Mario, que hoy se volvió público, la información pública total de lo que se está discutiendo en La Habana, los acuerdos completos, desde hace como unas 2 horas están públicos en la página web, ustedes los pueden revisar. Y adicionalmente existe el formulario por el cual pueden mandar sus propuestas. ¿Qué pueden enviar? Lo que ustedes deseen. Pueden enviar documentos en Word que ustedes hayan hecho, pueden enviar estudios o una investigación o trabajo que hayan hecho para el colegio, pueden ser investigaciones académicas, pueden ser también experiencias, proyectos productivos, proyectos de ley, en fin. Presentaciones de PowerPoint, videos, fotografías. Se suben a esa página web y todas esas propuestas llegan a las delegaciones en La Habana. Existe equivalente al formulario virtual y el que se hace por el computador, un formulario físico, que es igualito y que uno lo puede llenar a mano. Y a través de las oficinas del 472, ustedes conocen las oficinas de Correo Nacional, sin ningún costo las hacen llegar también a La Habana. En La Habana se reciben todos los días y quincenalmente se abren las propuestas que llegan físicas y llegan de puño y letra a todos los colombianos y llegan hasta la isla. Allá las hace llegar el 472 y las 2 delegaciones abren todas esas propuestas y las leen. Ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo es la posibilidad de participar en espacios, esos que llaman ahí espacios de participación, que son unos foros. La mesa manda a hacer, delega, a través de la Oficina de Naciones Unidas y a través de la Universidad Nacional, la realización de unos foros nacionales. Ya se han hecho 4 de esos foros nacionales, en todo el país se han hecho, para que las organizaciones en Colombia puedan sentarse a discutir las propuestas que quieren llevar a La Habana. Se hicieron sobre el tema agrario, se hizo otro sobre participación política, sobre el tema de drogas ilícitas y se acaba de hacer los de víctimas. Son foros de unas 1.300 personas donde todas las organizaciones de todo el país se sientan a discutir qué es lo que quieren decirle a la negociación del proceso de paz en La Habana. Y esas propuestas también se recogen muchísimas propuestas por foro, más de 1000 propuestas por foro, y esas propuestas también llegan directamente a La Habana. El tercer mecanismo son la invitación de expertos a la mesa, que son delegaciones o personas que pueden ir directamente a La Habana a hablar sobre su experiencia. Y en este momento las más conocidas son las delegaciones de víctimas que han ido a La Habana a hablar. Ustedes habían escuchado de las delegaciones de víctimas que están yendo a La Habana, eso aparece mucho en los noticieros, sale también en los periódicos. Son delegaciones de víctimas que van directamente a hablar en La Habana con las delegaciones y a contarles su experiencia de vida, cuál es su experiencia, por qué son víctimas y cuál creen que debe ser la solución de este problema y, por ejemplo, cómo se va a aportar a la reconciliación en este país. Entonces, así como esas delegaciones de víctimas, diferentes personas, expertos, también han ido campesinos, han ido profesores universitarios, han ido víctimas, han ido mujeres que trabajan en temas, por ejemplo, de perspectiva de género, han ido a hablar y contar cuál es su visión y cuáles son sus propuestas para la mesa de conversaciones. Esto que ustedes ven aquí al lado son los resultados de los foros que les estoy mencionando, que son el punto 3. Esta es la carátula de los que se hicieron para el tema de solución, allá ven arriba, Foro Nacional y Regional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas. Y como ustedes ven, no sé si alcanza a ver las letras muy chiquitas, se hizo en septiembre en Bogotá y en octubre del año pasado, hace un año, y en octubre en San José del Guaviare. Se recogieron propuestas sobre el tema de drogas ilícitas. Como esto, se han realizado muchísimos foros y en total hoy tenemos alrededor de unas 25.000 propuestas que se han recogido de todos los medios. Esas propuestas tienen asimismo adentro muchas ideas. Una persona, por ejemplo, manda una propuesta diciendo: yo quiero hablar sobre el tema agrario, pero también quiero hablar sobre el tema de la mujer campesina y finalmente quiero cerrar hablando sobre víctimas. Eso es una sola propuesta, pero la persona habló sobre 3 cosas distintas, 3 ideas distintas. Es decir que probablemente son muchas más. Estamos hablando, nosotros calculamos alrededor de unas 50.000 ideas que se han hecho
llegar a La Habana 50.000 ideas distintas, propuestas, muy elaboradas unas, otras muy sencillas, todas valen y todas son importantes, que se han hecho llegar a La Habana y que se analizan. Para cerrar, simplemente quiero decirles una cosa. El gobierno nacional, es decir, la delegación del gobierno, la que nosotros estamos representando aquí, tiene un sistema para analizar esas propuestas, para asegurar que el 100% todas las propuestas que llegan a La Habana sean estudiadas, sean analizadas y sean integradas, es decir, recogidas en lo que el gobierno siempre dice en la mesa, siempre tenidas en cuenta, el gobierno siempre tiene en cuenta todas las propuestas. Y ese sistema implica que hay un equipo de trabajo, son unas 12 personas que todos los días están leyendo todas las propuestas, sistematizándolas, eso quiere decir clasificándolas en una base de datos para poder saber qué están pensando los colombianos sobre todos los puntos. Si ustedes deciden, se animan, se meten a la página o en el colegio o en una clase o como grupo de trabajo, se meten a la página y envían una propuesta, eso que ustedes van a escribir va a ser leído por esas personas. Y luego hace parte de unos insumos, de unos reportes que se le pasan a la delegación del gobierno. Entonces, ¿qué permite eso? Que la delegación sepa siempre, por ejemplo, qué están pensando los jóvenes. ¿Cuál es la preocupación de los jóvenes que estudian en Bogotá? ¿Cuál es la preocupación de las mujeres? ¿Qué dijeron las mujeres campesinas? ¿O qué dijeron los indígenas del país? ¿O qué se dijo sobre el tema de solucionar el problema de las drogas ilícitas? ¿O qué se dijo sobre tierras en Colombia? Todos los puntos, todas las preguntas que tiene la mesa para entender qué es lo que piensan los colombianos del proceso, se puede hacer a través de esa base de datos. Entonces es importante decirles, uno, todas las propuestas llegan a La Habana. Ustedes además en la página, si se meten y mandan su propuesta, les aparece un número, dice su propuesta es el número 100, y ustedes con ese número pueden revisar cuándo las delegaciones la leyeron, para estar seguros que la leyeron. Pero adicionalmente, como les decía y les repito, además de que llegan directamente a La Habana, el gobierno se toma muy en serio esto de la participación y está permanentemente analizando y leyendo todas las propuestas que llegan a La Habana. Entonces, el mensaje finalmente es decirles, por favor, lean los documentos, ustedes los tienen ya en esta cartilla que les acaban de entregar, tienen la posibilidad de conocer la totalidad de lo que se discute en La Habana a través de la página web, que la voy a escribir, me la paso un poquitico para que la puedan anotar. Solamente dale eso. Esa que está aquí arriba, www.mesadeconversaciones.com.co, esa es la página oficial de la mesa de conversaciones. Siempre que haya algo nuevo que decir sobre el proceso, ahí va a quedar. Y lo que está ahí es lo que es, no hay otra cosa que nos esté publicando, y menos hoy después de lo que les contamos, que hoy se volvió público, todo lo que hasta este momento era reservado de la mesa de conversación. Llevamos 2 años diciendo, los acuerdos todavía no se publican, son reservados, pues desde hoy la noticia importante para decirles ya no son más reservados, son públicos. Todos los colombianos podemos saber qué es lo que se discutió en La Habana durante estos 2 años. Letra por letra, de lo que quedó acordado. Y es justamente, y este es un mensaje muy importante para todos nosotros, es justamente sobre eso que después vamos a refrendarlo de alguna manera. Es decir, ¿qué es refrendarlo? Que nosotros vamos a dar nuestro voto, nuestra opinión, si estamos de acuerdo con que esto se implemente o no estamos de acuerdo con que esto se implemente. Entonces, más nos vale como ciudadanos colombianos entender muy bien qué es lo que se está negociando, qué es lo que se acordó más bien, esto no es una negociación, y ese es un punto muy importante, qué es lo que se está acordando en La Habana, leerlo muy en detalle, porque después sobre eso es que vamos a nosotros poder decir si estamos de acuerdo o no. Mario ya lo mencionó, pero es importante decir que ese paso hace falta. Eso creo que es todo frente al tema de participación. Vamos para el punto B. Buenas tardes a todos. Vamos a ver entonces los avances alcanzados sobre el punto 1 de la agenda del acuerdo general. En el acuerdo final quedó consignado como hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. Es importante entonces tener claro qué es lo que se acuerda en este primer punto. En este primer punto lo que se acuerda es la gran transformación del campo colombiano a través de una intervención integral en esos territorios. Eso implica una serie de acciones que van acompañando la entrega de tierras. Uno de los grandes problemas del campo colombiano es que los campesinos no tienen tierra o tienen poquita. Entonces, digamos que aquí se habla de ese como el primer paso para lograr la reforma rural integral, pero no es el único y se deben hacer muchos más esfuerzos por lograr una transformación integral de ese campo. ¿Cuáles son entonces los objetivos de esa reforma rural integral? Los objetivos son mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo colombiano, cerrar las brechas, las grandes diferencias, como mencionaba Mario, en los indicadores sociales, en indicadores de desarrollo, en prestación, en cobertura de prestación de servicios sociales en el campo colombiano. Si uno mira
y compara algunas cifras de prestación de servicios y de cobertura de estos servicios entre el campo y la ciudad. Las diferencias son enormes. Tenemos unas cifras que para el caso de las ciudades pueden ser cifras similares a las de un país desarrollado y cifras en el campo que pueden ser similares a las de un país de África o un país de los de menores niveles de desarrollo. Por ejemplo, un caso de estos es el tema de vivienda. Una forma del 20% a las zonas rurales. Entonces tenemos una situación más grave en el campo, pero el instrumento de política dice que se debe invertir más en la ciudad. Entonces, esas grandes diferencias que existen es uno de los objetivos de este acuerdo, cerrarlas y saldar como esa gran deuda que tiene el Estado colombiano con el campo. El otro tema es el tema de cerrar las diferencias en el mismo campo. Entonces, una cosa son las diferencias que existen entre las zonas rurales y las zonas urbanas, y otra las diferencias que existen al interior de las mismas zonas rurales. Entonces, por ejemplo, los indicadores de distribución de tierras. Entonces, hay un indicador que se llama el índice de Gini, que mide cuánta tierra está en manos de quién, y el indicador en el campo es también muy grave. O sea, hay una gran concentración de la propiedad de la tierra en las zonas rurales. El otro tema es un tema de reactivación de la economía del campo, en particular de la economía familiar. La economía familiar es un concepto que significa que es la economía que produce la familia, una familia con su propio trabajo. Es decir, no contrata un jornalero, no contrata un tercero, sino es lo que produce con su propio trabajo. Entonces, el acuerdo tiene un énfasis especial sobre esa economía familiar. Entonces, en ningún momento va en contra de la gran agricultura, ni dice que se debe acabar con esa gran agricultura, pero sí pone un énfasis de la política pública en el fortalecimiento y en los incentivos a esa economía familiar. Y lo otro es un tema de protección del medio ambiente, en parte por el conflicto, en parte por los cultivos ilícitos. Los campesinos se han desplazado hacia zonas que no se consideran dentro de lo que se denomina la frontera agrícola, es decir, zonas donde no deberían estar esos campesinos, sino que deberían ser zonas protegidas ambientalmente. Entonces, esa frontera la hemos ido corriendo y corriendo y corriendo, y eso además implica unos retos para la prestación de los servicios del Estado, porque entonces es población que está cada vez más lejos, más dispersa. Entonces, por ejemplo, un tema como electrificación es un reto enorme para estas poblaciones que están regadas, muy dispersas sus viviendas en una zona. ¿Cómo se lograrían esos objetivos en el acuerdo? El acuerdo tiene 3 pilares en el punto 1. El primero es el tema de acceso y uso de la tierra. Entonces sí se reconoce que es fundamental, no es lo único, pero sí es una parte importante. Y en el acuerdo se habla de acceso integral. ¿Qué significa ese acceso integral? Significa que al campesino que yo le entrego una tierra, le debo también acompañar con una serie de medidas y de bienes para que esa tierra sea un bien productivo. Es decir, al campesino que es beneficiario de los mecanismos de dotación de tierras, tengo que darle asistencia técnica, tengo que mejorarle las condiciones de comercialización, tengo que en esa zona mejorar las vías para esa comercialización, tengo además que garantizar la prestación adecuada, el servicio de educación, de salud, etc. Entonces es una serie de bienes y servicios complementarios que garanticen que esa tierra es un bien productivo para el campesino que la recibe. El tema de uso de la tierra también es muy delicado en el campo colombiano. Nosotros tenemos unos predios que son usados para lo que no son. Es decir, una tierra que es apta para ser usada en agricultura está siendo usada en ganadería, o una tierra que debería ser protegida ambientalmente, como un parque natural, como un páramo, está siendo usado en minería o está siendo usado en agricultura. Entonces hay una gran diferencia entre para lo que se usa la tierra y para lo que tiene una vocación. Entonces eso genera una conflictividad adicional en el campo colombiano, que el acuerdo plantea una serie de medidas para garantizar acercar el uso a la vocación, y que si a mí me entregan una tierra que tiene una vocación agrícola, yo la ponga a producir en temas agrícolas. Entonces es
una serie de medidas y de elementos para garantizar ese uso adecuado del suelo. El segundo son los planes nacionales para la reforma rural integral. Entonces, aquí hay una serie de planes que se tienen que adecuar, la oferta nacional tiene que adecuarse para las condiciones rurales. Es muy importante porque hoy en día tenemos indicadores, por ejemplo, cobertura en educación. Entonces le dicen al Ministerio de Educación que tiene que mejorar la cobertura en un tanto %, pero no hay una diferenciación entre lo que tiene que mejorar en el campo y lo que tiene que mejorar en la ciudad. Obviamente es mucho más fácil mejorar la cobertura en una ciudad donde está más cerca la gente, donde está más conglomerada, que en el campo donde está dispersa. Entonces la inversión del gobierno, de las instituciones del gobierno, se ha centrado en las ciudades. Entonces lo que generan esos planes, lo que se plantea con esos planes, es elaborar una serie de herramientas que sean particulares para las condiciones rurales y que incluyen un tema de indicadores también particulares para esos territorios. Esos planes buscan la eliminación de la pobreza y la reducción de la pobreza extrema. O sea, es un indicador que también es enorme la diferencia que existe entre el campo y la ciudad. Entonces el acuerdo dice que en un plazo determinado tiene que eliminarse la pobreza extrema en el campo y tiene que reducirse considerablemente el índice de pobreza normal. Esos planes nacionales tienen que ver con temas sociales. Entonces, como les decía, tiene que ver con un plan nacional de educación rural, un plan nacional de salud, un plan de vivienda, que tiene unos mínimos en el acuerdo. Entonces se dice, bueno, por ejemplo, el de educación, entonces el plan de educación rural debe tener los siguientes mínimos: un tema de mejoramiento de infraestructura, un tema de pertinencia, porque el currículo está demasiado homogéneo y no es lo mismo enseñarle a un niño de Santander de Quilichao en el Cauca que a un niño aquí en Bogotá. Entonces el pensum debería reflejar esas diferencias y ser más pertinente la educación que se le brinda a esos niños en las zonas rurales. Adicionalmente, esa pertinencia de la educación garantiza que los jóvenes tengan más incentivo para quedarse en el campo, porque se les está dando una educación que los está llevando a decir, bueno, si yo me quedo aquí, yo puedo ser productivo, y no la misma educación que los lleva a pensar que su lugar está en la ciudad. Entonces, tiene como esa serie de lineamientos, un tema de útiles, de transporte escolar, que en las zonas rurales es un tema delicadísimo, porque entonces está la escuela y los niños tardan fácilmente 2 horas caminando para llegar a su escuela. Entonces el tema de transporte escolar, esa serie de lineamientos están generales en cada uno de los puntos. Los otros planes tienen que ver con los temas productivos. Entonces, de nuevo, orientados más hacia la economía familiar, hacia la pequeña economía. Tiene que ver con temas de asistencia técnica, que sepan qué producir y cómo producir. Tiene que ver con temas de comercialización, tiene que ver con temas de lo que se denomina riego, y es que obviamente por los cambios en el clima se requiere tener unos sistemas de riego que me garantice que los cultivos tengan el agua durante todo el año, y en Colombia la pequeña agricultura, los sistemas de riego son mínimos, existen para la gran economía pero no para la pequeña, etc. Y por último, en los planes hay un tema de seguridad alimentaria. Entonces ahí de lo que se habla es que todos los planes que se están implementando van también orientados hacia la producción de alimentos, porque la economía familiar, una de sus características es que produce más alimentos. Entonces, si todos esos incentivos están alrededor de la pequeña economía, de la economía familiar, lo que vamos a generar también es una mayor producción de alimentos. Pero eso es, por un lado, la garantía de alimentos para el país, pero por otro, la garantía de que los campesinos tengan la alimentación adecuada, en las cantidades que son, nutrición adecuada, que no es cualquier tipo de alimentos, etc. Y el acuerdo trae una serie de temas para garantizar esa alimentación adecuada para las personas que habitan el campo. Y por último, los programas de desarrollo con enfoque territorial. El acuerdo reconoce, las partes reconocen que hay unas zonas del país que además de ser afectadas, de tener bajos índices sociales y económicos, porque son rurales, también tienen unos factores adicionales que les han complicado la vida. Esos factores adicionales son zonas más afectadas por el conflicto, son zonas con mayores índices de pobreza, son zonas además que tienen presencia de cultivos ilícitos como la coca o otras economías ilegales como la minería ilegal,
y son zonas donde el Estado ha estado menos presente, zonas que han sufrido más el abandono del Estado. En esas zonas tienen que hacerse unos esfuerzos adicionales para que estos planes que les mencioné lleguen de forma más rápida, con mayores recursos y más coordinada. Entonces lo que se diseña son esos programas de desarrollo como unos mecanismos de articulación, de coordinación de todas las instituciones para que la oferta llegue como debe llegar y no de forma dispersa, desordenada y más lenta que en otras zonas. Hay unos ejes transversales de este acuerdo en el punto 1 que es importante mencionar. Uno es el tema de la participación comunitaria, es decir, en todos los planes nacionales que mencionamos, las comunidades tienen una participación fuerte en el diseño de las estrategias, es decir, ellos mismos quién mejor que las comunidades para decidir qué es lo que necesitan y cómo lo necesitan. Entonces, una fuerte participación de las comunidades en esa priorización, en la misma ejecución de obras en la medida que el tamaño de las obras y la especialización lo permita, y en el seguimiento a lo que se ejecuta. Por otro lado, un trabajo conjunto entre las autoridades de los diferentes niveles, es decir, entre el gobierno nacional, el gobierno departamental y los gobiernos municipales. Estos dos procesos deben darse de forma paralela, yo fortalezco a las comunidades y fortalezco a las autoridades al mismo tiempo. Un enfoque territorial que también está a lo largo de varios puntos del acuerdo, y es que las soluciones no son unas soluciones únicas. Si bien hay unos criterios mínimos y unas características generales que uno puede tener en esos planes, tiene que partir de que esos territorios, cada territorio además es diferente, que no es lo mismo construir una vivienda en la costa que en el Pacífico o que en el interior del país. Entonces la solución de vivienda debe adaptarse a cada uno de esos territorios y a las particularidades de esas poblaciones. Y por otro lado, como ya lo mencionábamos, la promoción a la agricultura familiar. Ese es entonces los acuerdos del punto 1. Vamos a ver ahora, Mario nos va a contar los acuerdos del punto 2 de participación política. Vamos a hacerlo muy rápido, yo prometo no demorarme más de 5 minutos porque queremos en realidad escucharlos a ustedes y saber cuáles son las percepciones que ustedes tienen sobre este proceso, cuáles son las dudas que tienen y que las podamos. ¿Por qué nosotros como colombianos no tomar esa decisión de participar en igualdad de condiciones? Y si ellos quieren defender esos ideales políticos en democracia, en igualdad de condiciones con el resto de los colombianos, que lo hagan. Seremos los colombianos quienes definiremos si nos parece y si estamos de acuerdo con esas ideas políticas que ellos están tratando de defender. Eso es lo que pasa en todas las democracias. Si a uno le parece que un partido político está defendiendo las ideas con las que uno está de acuerdo, pues uno vota por ese partido político. Si le parece que es un exabrupto y que eso definitivamente no debería pasar, pues existen muchas otras opciones. Esa es la democracia, y la democracia tenemos que defenderla, y en la Constitución del 91 está establecida. Por eso estamos jugando el segundo tiempo de esa Constitución del 91. Segundo, mayor participación ciudadana. Ya Carolina les decía, la participación ciudadana es un eje transversal a todo el acuerdo, porque lo que buscamos es que exista una construcción de paz territorial de abajo hacia arriba, que seamos todos los ciudadanos los que nos empoderemos y tomemos las decisiones fundamentales para que el país efectivamente pueda seguir avanzando. Y el tercero es el más importante, y es el rompimiento del vínculo entre política y armas. No vamos a permitir que la política y las armas vuelvan a estar juntas. El monopolio de las armas tiene que ser del Estado, y en todos los países del mundo pasa eso. El monopolio de las armas lo tiene el Estado. El que quiera hacer política lo tiene que hacer, pero en igualdad de condiciones con el resto de personas, con las reglas y las instituciones previamente establecidas en la Constitución y en la ley. Hemos sido todos los ciudadanos colombianos los que hemos empoderado a una serie de personas para que saquen adelante esa Constitución que fue la Constitución del 91 y para que saquen adelante las leyes que todos los días tenemos. Eso a grandes rasgos, los acuerdos logrados en el punto de participación política. Los invito a que lean esos acuerdos que de verdad son muy importantes,
que revisen cada uno de los títulos. Aquí simplemente se los voy a pasar, pero que por tiempo no lo vamos a hacer. Los acuerdos logrados para partidos y movimientos políticos, los acuerdos logrados para el sistema electoral, los acuerdos logrados para garantías de seguridad y los acuerdos logrados en el tema de participación ciudadana. Le doy entonces paso a María del Pilar, que les explica el punto 4, y abrimos a preguntas para que ustedes planteen las preguntas que tengan sobre este proceso de paz. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, el último punto que vamos a ver hoy es solucionar el problema de las drogas ilícitas. ¿Por qué este punto en la agenda? Porque hay reconocimiento de que las FARC son el único actor presente en el territorio que genera violencia y que está alrededor de este tema, sino que hay otros actores ilegales y es necesario para dar paso a la construcción de una paz estable y duradera, superar el problema de los cultivos de uso ilícito en el territorio. Este acuerdo tiene tres ejes fundamentales. El primero es justo los cultivos ilícitos, los cultivos de uso ilícito. Se habla de cultivos de uso ilícito porque se hace un reconocimiento de los usos ancestrales que algunas comunidades indígenas tienen sobre la hoja de coca, por eso cultivos de uso ilícito y no ilícitos, y pues digamos que todo el acuerdo está marcado por esto. El segundo punto es el de consumo. Aquí lo que se busca es, desafortunadamente Colombia no es solo productor de cultivos, sino que también pasa a ser consumidor de drogas y es necesario elevar en la política pública este tema. Y el tercero es la intensificación de la lucha contra el narcotráfico. Hay un reconocimiento por parte de FARC y del gobierno que el conflicto armado antecede el narcotráfico, pero que el narcotráfico ha sido una fuente de financiación importante y por lo tanto el fin del conflicto pasa por intensificar la lucha y acabar esa expresión del narcotráfico en los territorios. La intención aquí entonces es reducir la violencia en esos territorios, crear condiciones de bienestar y buen vivir para las zonas afectadas por cultivos de uso ilícito y de drogas ilícitas en general, e integrar las regiones y sus comunidades. No se va a poder hacer nada en el campo en la medida en que exista esta amenaza, pues hay violencia y nada de lo que se acuerde en La Habana se va a poder implementar. En el punto 1 rápidamente, que se acuerda la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, y son los campesinos los que levantan la mano y deciden transitar caminos alternativos a los de la coca, y un reconocimiento, cultivos ilícitos, coca, amapola y marihuana. Hay un reconocimiento de que los campesinos por subsistencia han tenido que cultivar ilícitos y que por tanto se les tiene que dar un trato diferencial frente a los peces gordos de la cadena del narcotráfico, y por eso el Estado tiene que llegar y darle la mano a esas comunidades, porque por sí solas no van a poder superar ese problema. Y sin esto, pues nada de lo que se acordó en el punto 1, que es la reforma rural integral, se va a poder llevar a cabo en los territorios. El otro es la solución definitiva al problema de los cultivos ilícitos en los territorios, y un reconocimiento aquí es que no se debe pensar en el individuo que cultiva coca, amapola o marihuana, sino en las comunidades que habitan los territorios afectados, porque llegar solo a los cultivadores con algún tipo de asistencia adicional pues podría generar un incentivo perverso y dar la impresión de que se está premiando a quien cultiva, y que nunca lo ha hecho, pues el Estado nunca va a mirar hacia ellos. ¿Qué se acuerda aquí entonces? La puesta en marcha de un programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito, una planeación, un mecanismo de planeación participativa para que sean los campesinos desde el territorio los que levanten la mano, decidan cuáles son las prioridades que se deben atender allí y qué de verdad es lo que quieren para la vida y su desarrollo. Unos planes integrales comunitarios y municipales de sustitución de cultivos de uso ilícito que surgen desde la vereda, se integran a nivel municipal. Es importante porque aquí las autoridades locales, los alcaldes, pues empiezan a empoderarse más de estos temas y deja de ser solo un problema del nivel central. Esos planes integrales surgen de ese mecanismo de planeación participativa. Otro es el acuerdo de sustitución y no resiembra, donde queda expresa la voluntad de las comunidades que deciden erradicar esos cultivos.
y pues compromisos del gobierno nacional de poner en marcha el proceso de planeación participativa y de llegar con un paquete, se llama el plan de asistencia inmediata, que lleva unas acciones puntuales para mitigar la seguridad alimentaria de esas comunidades una vez se erradiquen los cultivos. La erradicación por parte del gobierno nacional, aquí en el acuerdo prima la erradicación voluntaria, pero el gobierno nacional se reserva el derecho de entrar, el garrote, pues para llamarlo de alguna manera, para erradicar los cultivos en casos donde las comunidades no accedan o no firmen estos acuerdos de sustitución y no resiembra, o en zonas donde por condiciones geográficas y de seguridad no sea posible poner en marcha estas acciones. Y un programa de desminado que lo que busca es limpiar, hacer operaciones de desminado en el territorio. Aquí reconocimiento de que en zonas de cultivos de uso ilícito ha habido minas, siembra de minas por parte de los actores ilegales para evitar justo la erradicación de los cultivos. Entonces, que es necesario para poder implementar todo esto y generar unas mínimas condiciones de seguridad, desminar esos territorios. En el punto 2 se acordó, por aquí está, un nuevo programa nacional de intervención integral frente al consumo de drogas ilícitas, haciendo un reconocimiento de que el gobierno nacional ha hecho muchos esfuerzos frente a este problema, pero que es necesario ordenar la casa y empezar a hacer acciones que lleven a plantear unos planes mucho más reales que surjan desde el nivel local, donde sean padres de familia, los colegios, toda la comunidad educativa, planteando soluciones para manejar y prevenir el tema del consumo de drogas ilícitas, y un sistema nacional de atención al consumidor de drogas ilícitas. Lo que hace el programa nacional básicamente es revisar y ajustar de manera participativa con los actores interesados esta política y las acciones frente al consumo, y la construcción de unos planes de acción participativos con enfoque territorial y poblacional. No se trata de unas campañas generalizadas para todo el país, sino al igual que el punto 1, pues unas soluciones que se adecúen a cada uno de los contextos. Y finalmente, en el punto 3, que es la lucha contra el narcotráfico, es el reconocimiento de que no solo erradicando los cultivos de uso ilícito se va a superar este problema, sino que aquí hay todo un crimen organizado alrededor de los cultivos de uso ilícito, y por tanto, pues por un lado yo tengo que adelantar las acciones en el territorio para erradicar los cultivos, pero por otro se debe intensificar la lucha contra el crimen organizado para que esas redes que están allá asediando al campesino para que siembre, pues pueda ser judicializada de manera efectiva. En este acuerdo, pues básicamente se habla de una estrategia de política criminal. Aquí es como enfocar los esfuerzos de judicialización hacia los peces gordos de la cadena y darle un tratamiento penal diferencial al pequeño cultivador que en el campo, el que lleva la menor tajada de la cadena y que ha estado en los cultivos por subsistencia, pues que se ha medido con el mismo rasero. El otro tema es un tema de lavado de activos. Sabemos que el narcotráfico no solo tiene que ver con la droga que entra, que sale del país o que se procesa, sino que aquí hay unos dineros que son blanqueados, el blanqueo de dinero, y es necesario detectarlos porque esa es pues una de las fuentes de que esto permanezca en los territorios. Un control a insumos y precursores, que es aquí con estos que se procesa la droga, pero no todo es ilegal, hay que establecer unos protocolos para evitar, pues poder distinguir qué va para fines ilegales pero qué va para fines legales. Una estrategia de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico, que es muy importante, y sabemos que es un problema que incluso ha trascendido en las instituciones del Estado y que es necesario hacer una revisión e intensificar acciones para combatir esa corrupción. Y finalmente, una conferencia internacional. Este es un compromiso. Las FARC querían que allá en La Habana se discutiera toda la modificación que debe hacerse a la concepción de la lucha contra las drogas a nivel mundial. Se les decía, pues es imposible que una mesa aquí de dos partes en un conflicto muy local vaya a solucionar este tema, pero lo que sí se compromete el gobierno nacional es a promover una conferencia internacional para que se revise la política y cómo se ha manejado el tema hasta ahora, y pues se adopten las medidas que se tengan que adoptar, pero esto en discusión con todos los países. Hay aquí otra importante compromiso del gobierno, es lo que sí me comprometo es a ir a las regiones a recoger insumos y que todos los elementos para esa discusión salgan de los territorios, de las comunidades, de todos los ciudadanos. Esto sería básicamente lo acordado
en este tema. Bueno, finalmente hay un tema que no se nos puede pasar y son los compromisos tanto del gobierno como de las FARC, sobre todo de las FARC, que es un compromiso histórico. Muchas veces el escepticismo frente al proceso de paz en La Habana es: ¿y las FARC qué? Si son unos traquetos, si son narcotraficantes, porque vamos a creer que sí. Pues en La Habana hacen un acuerdo, se comprometen a que por un lado van a aportar, van a contribuir de manera efectiva con la mayor determinación en la solución definitiva del problema de las drogas ilícitas, y van a poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión hayan tenido con el fenómeno del narcotráfico. Entonces digamos que eso es súper importante tenerlo en cuenta porque es un compromiso firmado por ellos en La Habana. Eso sería, damos paso yo creo que a preguntas, nos interesa conocer inquietudes, ustedes qué piensan, y pues yo les doy la palabra. Yo creo que sí, ¿cierto? ¿Se escucha? Sí. ¿Cuánto tiempo está estimado que todos los puntos se cumplan? Esa es una pregunta bien importante, y a veces los colombianos queremos acabar con un conflicto de más de 50 años en tiempo expreso. La primera respuesta, o no la respuesta, la primera reflexión sería mirar cuánto se han demorado los procesos de paz a nivel internacional. Según las estadísticas, el que menos se ha demorado ha sido 4 años y medio. Nosotros no llevamos ni 2 años, y a diferencia de lo que pasó en el Caguán, ya llevamos más de 3 de los 5 puntos que estamos hablando. Como viste al principio, no estamos hablando de tiempos, nunca hemos hablado de un límite de tiempos, pero sí puedes hacer y empezar a hacer cálculos dependiendo de cada uno de los puntos. Llevamos un poco más de 3 puntos y todavía no llevamos 2 años, quedarían faltando 2 sustanciales, entonces más o menos hace el cálculo, pero nosotros no hablamos de tiempos porque estamos solucionando un problema de más de 50 años. ¿Qué han pensado en el Tratado de Paz con otros grupos armados? Sabemos que en Colombia existen otros grupos armados y que también generan muertes y también generan mucho conflicto a nivel político, social y económico. Cuando hablamos de proceso de paz, esto que les estamos mostrando habla sobre la mesa de conversaciones entre el gobierno y las FARC. Cuando hablamos de proceso de paz, es efectivamente eso que tú estás planteando. No existe únicamente las FARC como el único grupo armado que produzca unos muertos o unos conflictos en cada uno de los terrenos en Colombia. Estamos hablando, por ejemplo, también del ELN. También cuando hablamos, por ejemplo, del ELN, cuando veíamos al principio cuáles son las fases de esta mesa de conversaciones, hablábamos de una primera fase exploratoria, una segunda fase que es la que estamos viviendo ahora, y una tercera fase de construcción de paz. Con el ELN, si te acuerdas, a mitad de año se hizo el anuncio que estaban en la fase exploratoria. Estamos esperando que esa fase termine para poder empezar y agruparlos a todos. También hay que tener en cuenta que no con todos se debe dialogar o se debe sentar en una mesa de conversaciones porque son muy distintos los problemas que se están tratando de solucionar. Una vez terminado este proceso de paz, como les decía ahora María del Pilar, todo el que se quede por fuera de ese proceso de paz va a ser combatido con la mayor determinación, y por eso todavía seguimos con las operaciones militares en Colombia. También para eso es importante tener en cuenta las visitas ahora de las víctimas, que no dan cuenta únicamente de víctimas de las FARC, que es lo que muchas personas dicen, y por qué no van únicamente víctimas de las FARC. Aquí estamos tratando de terminar con el conflicto, y las víctimas del conflicto no son únicamente víctimas de las FARC, son víctimas del Estado, son víctimas del ELN, son víctimas de los paramilitares, son víctimas de las BACRIM, y por eso se están invitando todas estas víctimas a La Habana. ¿Cómo se llega como tal a un acuerdo teniendo a tantas personas secuestradas? Digamos que ese es uno de los compromisos fundamentales, y lo que estamos tratando es terminar con el conflicto. Es importante saber que no estamos haciendo la paz. Si estuviéramos haciendo la paz, no podríamos, como tú dices, estar hablando de esos temas. Ese es uno de los compromisos fundamentales,
Y por eso es una de las características que veíamos al principio, estábamos hablando de continuar con las operaciones militares hasta tanto no se logre un acuerdo allá. No podríamos nosotros decir, paramos las operaciones militares y ustedes sigan hablando allá cuando seguimos teniendo muertos, y es una obligación del Estado constitucional de defender a sus ciudadanos. Por eso seguimos todavía, tanto fuerzas militares como gobierno nacional y todas las instituciones que hacen parte del Estado, buscando, uno, liberar a los secuestrados que existan, terminar con los muertos que hay en Colombia, que a nosotros nos duelen más que a cualquier otra persona. O sea, la gente a veces cree que es que nosotros estamos por fuera y que estamos en una burbuja, y en realidad todos los días estamos viviendo de cerca ese dolor que las víctimas están teniendo y que vienen y nos cuentan, porque quieren precisamente que se desarrolle rápidamente un proceso de paz. Hemos logrado identificar que quienes están más comprometidos en las regiones con este proceso de paz son los que han estado más afectados de manera directa. Les cuento una anécdota. Hace más o menos 3 meses tuvimos una reunión con 300 jóvenes como ustedes, pero todos esos 300 jóvenes eran víctimas del conflicto de todas las regiones del país. Y les decíamos, si se dieron cuenta que hicieron hace poco una encuesta donde le preguntaban a los colombianos cuáles eran sus prioridades, y en la 6ª prioridad estaba la paz. De verdad, inmediatamente muchos de ellos se levantaron y dijeron, estamos seguros que esa encuesta no se hizo en nuestras regiones, se hizo en Bogotá, en Cali, en Medellín, en los centros urbanos, porque para nosotros la prioridad sí es la paz. A ustedes acá en Bogotá les importa el celular, eso es otra clase de conflictos que tenemos que solucionar, pero nosotros que estamos viviendo el conflicto de manera directa, nosotros que tenemos que poner los muertos a diario, nosotros que sentimos las ráfagas de fusil de un lado y del otro todos los días, queremos que esto se termine, y entre más rápido se termine, muchísimo mejor. Y si la FARC no quiere negociar de otra manera o quiere garantizar ese contrato. Claro, si te das cuenta, lo que hay en el, por eso los invitaba al principio a que se vean el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que como su nombre lo dice, es un acuerdo, es decir, no es una imposición, fue acordado entre el gobierno y FARC, donde hay 6 puntos sobre los cuales tienes que dialogar. Dentro de esos puntos está uno que se denomina fin del conflicto, y ahí hay uno que habla de cómo se va a hacer esa dejación de las armas. Si esto no va para, si no hay dejación de armas, esto no va para ninguna parte. Quisiera complementar tu pregunta porque es una percepción y preocupación que tiene en general la gente, y es, bueno, yo cómo confiar en ellos, o sea, yo cómo aseguro que esto que se ven haciendo. Los procesos de negociación no los inventamos en Colombia, existen en el mundo hoy actualmente desarrollándose y han pasado muchísimos procesos de negociación, y siempre un proceso de negociación que busca la paz es negociar con el enemigo. Esa es, digamos, la condición. Y siempre negociar con el enemigo tiene unas dificultades porque tienes que confiar en la parte en la que siempre desconfiar. Y eso pone unas dificultades. Si confieras en él, pues no sería tu enemigo y eso no sería un conflicto armado. Entonces, hay unos mecanismos ya inventados en los procesos de paz, cómo uno puede ir poniendo como ciertas condiciones para poder tener una confianza moderada. Uno es que sea tu mejor amigo desde el día que estás ahí sentado, pero tú tienes condiciones para asegurar de que hay una confianza moderada. ¿Y cuáles son esas condiciones? Uno, que tú sientas públicamente un acuerdo, como cuando eras un contrato con una persona que no conoce. Un acuerdo que firmas público, y el documento está firmado. Nosotros tenemos versiones de esas empresas que en las partes de los lados tienen las firmas de todas las personas. Si yo me comprometo a lo que está escrito, lo dice las partes de los estados. Eso es uno, pero no es lo único. Yo diría, bueno, adicionalmente, permanentemente, países garantes, que son como los países que están permanentemente verificando que lo que se va discutiendo en La Habana tenga sentido, sea lograble de hacer, se pueda comprometer. Y esos países garantes son Cuba, justamente donde se hacen las negociaciones, Noruega, y están como países acompañantes de Chile. Adicionalmente, ¿qué más pasa? Permanentemente se están haciendo revisiones de cómo van los acuerdos. Esto sí está andando, esto sí está funcionando, podemos ir un paso más adelante, como es que miramos que está el gobierno, la delegación del gobierno se viene aquí a Colombia casi acaba el ciclo, se reúne con el presidente, se reúne con el gobierno, con los ministros, muestra qué es lo que ha negociado para estar haciendo siempre un filtro, digamos, una prueba hacia que lo que se está discutiendo en La Habana sí tiene que ver con lo que pasa en Colombia. Y el tercer y último punto, cuarto y último punto muy importante, no, me faltan 12, primero es la refrendación, y es otra medida de asegurar que lo que está pasando tiene sentido, y es que todos los colombianos nos van a preguntar
si estamos de acuerdo con lo que se está tomando para que se implemente. Y finalmente existe un punto de la agenda que se llama la verificación, monitoreo, verificación y representación. Ese tema de monitoreo, verificación es que apenas comienza a ponerse cada ladrillo, cada pasito que se da en el tema de implementación tiene que estar verificado, internacionalmente verificado. Entonces, yo cómo asegurar que el día que firmen esto no van a seguir matando personas, no van a seguir secuestrando. Existe y no está aquí inventado por Colombia de nuevo, sino que son incluso equipos que tienen una experiencia internacional enorme, internacionales que se dedican a verificar uno a uno de los acuerdos en cese al fuego, en actos que violen los derechos de las personas, en la implementación de las transformaciones, todo tiene que estar permanentemente. ¿Y qué pasa donde eso no se verifique? Se rompen los acuerdos. Todo el tiempo tienen que estar pasándose en unas pruebas perfectas para asignar. Y esa es la manera en que yo puedo confiar en alguien en el que no confío. Si quieres, pasemos allá y después pasamos. Cuando la señorita dice palabras que escucha uno de los altos directivos del gobierno, contundentemente se sancionan o se castigan a los que no entren en estos acuerdos. Yo pienso que guerra trae más guerra. Y ese contundente quiere decir, si usted está peleando, yo también le peleo. Interpreto ya así medio de ignorancia. Si hay tantos grupos armados en Colombia, además de la FARC, ¿no será posible que tracen unos parámetros que con el mismo rasero midan todos los acuerdos con los demás grupos? Cada uno tiene ideología y fuentes diferentes para poder reaccionar violentamente. Pero, ¿qué tal este mismo proceso de la FARC de 2, 3, 4 años, no sabemos cuánto vaya a durar, después con el ELN, después con el otro, entonces toda la vida vamos a durar arreglando conflictos? ¿No será posible que haya un parámetro, un lineamiento que para todos, bueno, unos reclaman la tierra, otros la droga, otros, cada uno diferentes ideas, pero teniendo en cuenta cada uno de esos asuntos, que se mida con las mismas circunstancias para que no toda la vida sea así, y el día que haya referendo o lo que sea para aprobar lo que aprobaron en La Habana los colombianos, sea eso mismo tenido en cuenta para los otros grupos y no gastemos el mismo tiempo, el mismo dinero, el mismo presupuesto del país que nos está desangrando y que nos falta para carreteras, colegios y otras cosas. ¿No será posible que eso se pueda lograr? Mi primera respuesta sería: nos preocupa a veces mucho que nos demoremos 2, 3, 4 años en un proceso de paz y no miramos que llevamos 50 gastando el presupuesto en guerra. Pero los que tenemos 50 vamos a lograr otros 50 y nuestros nietos otros 50. No, por eso. Yo la verdad estoy pensando, yo por ejemplo estoy pensando en mi hijo. Yo creo que yo no voy a ver este país en paz, pero estoy luchando para que mi hijo sí lo pueda disfrutar en paz. Y la verdad, si me dicen en este momento, ¿usted qué prefiere? ¿Poner 100 pesos para la guerra o poner 100 pesos para la paz? Los pongo sin ningún problema para la paz. Llevamos 50 años, me cuentan mis papás, me cuentan mis abuelos, efectivamente en este conflicto. Y estamos tratando de buscar una vía alterna para no generar más muertos, sino efectivamente poder consolidar una paz estable y duradera. Respecto de esto no se puede hacer con todos de la misma manera, imaginémonos. Yo, por ejemplo, si voy a hacer un contrato de compra-venta, si le voy a comprar la casa a mi vecino de la derecha, seguramente él no tiene las mismas cláusulas que tiene mi vecino de la izquierda. Pueden ser casas similares, pero tienen unas características y unos detalles que sí hay que cambiar. Estos señores llevan 50 años allá. Créanme que no es tan fácil uno decirles: oiga, métase aquí de una, rápido, venga los jatos que ya lo quiero meter acá. Eso no es, eso, o sea, a veces la gente cree que esto es metiendo a toda la gente así y ya listo, salgamos de esto de una vez. Es difícil poder lograr un acuerdo fundamental con ellos. Exacto. Y lo que el presidente siempre ha dicho, si estuviéramos entre amigos, seguramente lo hubiéramos solucionado hace mucho. Pero es que estamos sentados, uno no se sienta a solucionar un problema de esto con los amigos. Aquí una precisión con el tema de contundente, que no es nada para nada como un término guerrerista que incite a la más guerra. Es contundente, y lo hacíamos la mención de los compromisos del punto 4.13, intensificar la lucha contra el crimen organizado y las redes del narcotráfico que están en esta sociedad dañando todo.
y se hace énfasis en la política criminal y es a través de la judicialización ser determinantes en esos procesos de judicialización de esos actores de crimen organizado que también generan violencia. Y digamos que sí, este es un llamado a la reconciliación, pero aquí hay un crimen organizado con el que hay que ser contundente justo para que no, mañana no son las FARC, entonces aquí tenemos Bacrin haciendo de todo, no, hay que tener estilados los dientes específicamente jurídicos para que eso sea efectivo. Vamos por filas, ¿les parece? Aquí, luego vamos a Y acá también abajo. bueno, aquí. ¿Qué importancia tiene la participación ciudadana en la mesa de conversaciones? Te saltaste toda la primera parte de mi charla, pero bueno, si quieres te cuento. Hablamos hace un rato sobre el tema de la participación. La mesa tiene unos mecanismos que expusimos, pero adicionalmente específicas sobre el tema de los pases. Es clave decirte que todas las propuestas son tenidas en cuenta, porque son sobre las propuestas que la gente hace, sobre las propuestas de la participación de la gente que se alimentan las discusiones que se llevan a la mano. Sí. Cuando se va a comenzar la discusión sobre el punto agrario, las delegaciones definen y dicen, bueno, ¿qué es lo que están diciendo los ciudadanos sobre eso? ¿Qué es lo que piensan los colombianos sobre ese punto? Y se van a buscar en las propuestas, en lo que los colombianos han llevado a la mesa de conversaciones, y miran y estudian cuáles son las posturas que tiene la gente, cuáles son sus preocupaciones, qué proponen, qué dice la gente que efectivamente vive en el campo y tiene problemas. Y sobre esas posturas, sobre esos análisis, es que se hacen las propuestas que se llevan a la obra. Cuando tú preguntas cuál es la importancia, pues toda, porque es justamente de ahí son los cimientos de las posiciones que el gobierno lleva a la mesa de conversaciones. Y no solamente eso, sino que permanentemente están haciendo cruces para identificar de los acuerdos que salen, de qué manera se tuvieron en cuenta y cómo reflejan la posición que los colombianos tienen en el proceso. En el punto de víctimas es el más importante. El gobierno ha dicho todo el tiempo, ustedes oyen al jefe de la delegación, el doctor de la calle, decir todo el tiempo, nosotros nos vamos a basar en la voz de las víctimas. Lo que el gobierno lleva a la mesa es lo que las víctimas quieren decir. O sea que ahí lo que se pregunta si cuál es la importancia, pues es absolutamente importante, porque estamos todo el tiempo preguntándole a las víctimas qué quieren decir, cuál es su preocupación, cómo creen que se deben satisfacer sus derechos, y esa es la voz de las víctimas, es la que el gobierno lleva permanentemente a la hora. Y por eso es tan importante. Yo iba a complementar que además de ese enfoque de participación para llevar propuestas a la mesa, todos los acuerdos a los que se ha llegado con las FARC tienen un componente transversal que es la participación ciudadana, y esto se va a construir es entre todos nosotros, y es ahí donde la voz de los ciudadanos cobra mayor fuerza, y es todos vamos a estar involucrados en esto sí o sí, pero también es que debemos nosotros pellizcarnos y empezar como a interesarnos a entender este proceso. Nos dicen que nos quedan 5 minutos porque ustedes tienen que irse para el otro. Vamos a, o sea, queremos responder preguntas. Escuchemos las preguntas y O si quieren, escuchemos todas las preguntas y tratamos de agrupar ahí, entonces muy rápido. ¿Uno? Pero los nuevos partidos políticos que se van a crear tienen esa ideología de las FARC, ¿quiénes los van a conformar? Listo. Por acá. Sí, digamos que cuál es el papel particular de ustedes como asesores del gobierno, qué experiencia tienen, Bien, listo. En dos charlas anteriores nos pudieron ayudarnos a soñar. Yo sueño que ustedes participaron en acuerdos colombianos. ¿Qué preparaciones tiene el Estado Central para llevar a cabo los acuerdos en los colombianos? Bien, perfecto. Allá arriba. ¿Cuántos terroristas integran la FARC y qué se hace para que estas personas, pues, cómo las van a ir a reintegrar a la sociedad? Bien. La posibilidad van a ver si cuando suben los narcotraficantes en este momento un político que hace las cosas mal, antes lo tratan como un rey en la cárcel. O una persona que mata a otra por robar un celular, sale a los 2 o 3 años de la cárcel a hacer lo mismo. Y me imagino que lo que están haciendo en La Habana es también buscar que los integrantes de la FARC no les den una condena mayor o no les den una condena. Bien. Yo escucho mucho la parte de víctimas y creo que entran los victimarios, porque no solamente los victimarios han sido las FARC como tal, sino que sabemos también que la clase política está pues también metida en esta parte del conflicto que se armado. Y eso tiene mucho que ver con la
suceder si una persona incumple el acuerdo? Bien, acá había otra. Perfecto. Para participar o apoyar a cada una de las partes. ¿Con qué intereses se refiere? Sí, ¿qué intereses tiene Noruega y ¿Qué acciones se están realizando el gobierno para que las cuestiones de impunidad y corrupción en cuanto a las condiciones de igualdad que ofrecen para los grupos que están dialogando en este momento sean realmente equitativas y esa maquinaria política que existe tan corrupta pues empiece a tener una mitigación? Pues como vemos que la corrupción generalmente está asociada a la política, Perdón. vemos que la corrupción generalmente está asociada a la política, vemos a futuro, si llegan a firmar los acuerdos, podríamos tener a un presidente que perteneciera a la Cámara. Bien, vamos. Última. Al momento de finalizar los diálogos o tratados en la mesa de conversación, ¿qué ventajas o desventajas aportan a nosotros como ciudadanos colombianos? Los acuerdos. Listo. Yo voy a ir como algunas que me acuerdo, porque de verdad, o sea, podemos quedarnos una semana entera a esto. Y si quieren de verdad, y antes de que sigamos con esto, nosotros venimos haciendo un trabajo en colegios, en universidades, en diferentes sectores, haciendo esto mismo, pero queremos que ustedes sean replicadores. Si en algún momento quieren y podemos lograrlo, de verdad tenemos muchas cosas por hacer, pero nosotros sacamos el tiempo para hacerlo. Contáctenos y tratamos de organizar algo, porque esto es construcción de todos. Esto necesita el compromiso de todos y estamos dispuestos a ayudarles o a mandarles las cartillas para que ustedes las puedan socializar. Uno, ¿quiénes podrían, ese partido político podría estar conformado por miembros de las FARC? Dijimos que en participación política estamos hablando de participación política grupal y no de participación política individual. Obviamente que si individualmente alguien puede participar en política habiendo sido miembro de las FARC, ahí invito a que acabemos con esa estigmatización, porque estamos tratando de terminar con el conflicto. Una vez terminemos el conflicto, eso no va a continuar siendo las FARC. Esa marca FARC se tiene que terminar y es un paso adelante. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el M-19? Antonio Navarro, calificado como el mejor alcalde del país cuando fue alcalde de Pasto. Y muchos de los que han estado en el M-19, en diferentes grupos guerrilleros, hoy en día hacen parte de la política y lo hacen de una manera muy seria y muy interesante. Entonces es importante saber que ellos pueden hacer ese tránsito y que haciendo ese tránsito están entrando en democracia en igualdad de condiciones. Eso uno. El papel de la educación en La Paz. Viene desarrollando la Secretaría de Educación Distrital con varias secretarías de educación a nivel nacional, una preparación que se denomina Educando para la Paz o Eduquémonos para la Paz, precisamente pensando cómo es el papel de la educación en esa etapa de transición. Pero esa no es la única función. Una de las funciones primordiales en este momento es generemos conciencia en los colegios, en los estudiantes, en los profesores, en los rectores, que nos comprometamos a que los alumnos puedan conocer esta información. Hay mucha desinformación y de verdad cuando uno llega a los diferentes escenarios y cuenta esto, la gente dice, ¿y dónde está lo malo de esto? O sea, esto de verdad es un paso muy adelante. Entonces creo que sí existe hoy un compromiso muy importante por parte de la educación. ¿Cuál es el papel de nosotros en la mesa de conversación? Nosotros somos asesores del equipo negociador y estamos detrás del equipo negociador preparando insumos en cada uno de los puntos que se van discutiendo. Nosotros tenemos que acompañar al equipo negociador en La Habana y ellos nos están pidiendo insumos para poder precisamente avanzar en cada uno de los puntos que se están discutiendo. Sobre el tema de que hablaban como los terratenientes, una de las fuentes del fondo de tierras que explicaba con Carolina, que ya se fue, de lo de concentración de la tierra, es que en ese primer punto, en acceso y uso de la tierra, hay unas medidas especiales. Uno, para hacer efectiva la extinción judicial de dominio, incluso quienes hayan acumulado tierras de manera ilegal, pues sean expropiados esa tierra según la exposición del fondo.
que va a dotar de tierras a los que no tienen o la tienen de manera insuficiente, entonces por ese lado también pues hay otra cara de problema. ¿Qué llega a suceder si se incumplen los acuerdos? Una de las cosas fundamentales es la refrendación, es precisamente el pronunciamiento del constituyente primario, que somos todos nosotros diciendo sí apoyamos esto. ¿Qué pasa con la Constitución? ¿Algún gobernante puede decir yo no aplico la Constitución? ¿Alguno puede decir eso? No. ¿Por qué? Porque es que esa es la voz del pueblo. Precisamente eso pasa con la refrendación y por eso estamos buscando que esto se refrende, porque esto es un compromiso de todos. Gobernante o persona que quiera decir yo no cumplo esto, pues tendrá sus sanciones. Esto es un mandato del pueblo y para el pueblo, entonces no existen posibilidades de incumplirlo. El tema, para ir en algún orden, el tema de los miembros de las partes, ¿qué pasa con ellos? Yo quería hablar sobre el tema de DDR. Hay un punto, es la última, pero hay un punto específico en el acuerdo que se llama fin de conflicto, pero que realmente se trata de la teoría, más bien del proceso de desarrollo, organización y integración de los miembros de los sociedad. En eso Colombia tiene una experiencia enorme, porque nosotros ya pasamos un proceso parecido con otras circunstancias y con sus propias dificultades de justicia y paz que son transparentales. Y existe un programa de gobierno bastante grande que se llama la Agencia Colombiana para la Reintegración, que se encarga justamente cómo es el proceso de que una persona que fue guerrillero o por ejemplo en el caso paramilitar y las armas, deja las armas y se integra a la sociedad civil. Eso tenemos una experiencia enorme, un conocimiento muy grande y la agencia en este momento está preparando las condiciones para ver cómo debería ser, que cambian las particularidades, cambian las condiciones de las personas, cómo tiene que ser ese proceso para las FARC. No nos va a coger, todo se está preparando desde ahorita, digamos, no nos va a coger a última hora el último diciendo 7.000 personas de las FARC y ahora qué hacemos con ellas desde ya, y porque además día a día se desmovilizan de las FARC permanentemente personas que hoy hacen parte de los grupos de desmovilizados que permanentemente están reintegrándose a la vida civil. Esto no es nuevo, pasa todo el tiempo. Lo que va a pasar es que en concentración estamos hablando de un grupo mayor, pero todos los programas están diseñándose y adaptándose precisamente para que en ese momento se brinden todas las condiciones para que esas personas que les interesa todos pasen de tener las armas a no tener, y hay que darles las condiciones y los beneficios para que efectivamente eso se dé, nos combina a todos que no tengan tantas armas. Mil disculpas, vamos a responder todas las preguntas. Muchas gracias.